Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Trabajo en un sitio de perforación remoto para una empresa en el norte. No es que sea clasificado, pero debido a algunas interacciones con ecologistas radicales y algunas normas de privacidad muy estrictas, no anunciamos exactamente la ubicación ni los motivos de la perforación. Digamos que es un lugar bastante frío y algo desolado, y es tanto que pagan a gente como yo un montón de dinero para quedarse allí durante meses en la temporada baja, cuidando las perforadoras y el equipo de procesamiento. Básicamente tomo medidas, evito que las cosas se rompan y libero presión de nuestros tanques de almacenamiento de residuos según un cronograma establecido para evitar cualquier incidente. Hace un par de meses hubo una fuga en el techo del alojamiento y la posterior filtración de agua dañó una porción considerable de las paredes. Al retirar una sección de la pared de yeso húmeda, encontré un antiguo libro de registro técnico que contenía toda una historia escrita hace 30 años en formato de diario. No te daré un resumen porque muy probablemente lo encontrarás tan curioso, fascinante y a veces horroroso como yo. Registro de Jack, 21 de noviembre de 1990. Hace 3 días me dejaron aquí en el sitio de perforación en un avión anfibio, aterrizando en el lago como en las películas. Mi compañero de monitoreo, Vladislav, entró en el centro de control esta tarde, directamente desde Ucrania. Ruidoso y grosero, es exactamente el tipo de persona que esperarías encontrar en la naturaleza durante largos periodos de tiempo, no precisamente alguien que se maneje bien en situaciones sociales. Dijo que prefiere que lo llame Vlad, ya sabes, como el empalador. Es un minero retirado de aislamiento profundo terrestre, APT, una profesión increíblemente peligrosa que requiere cierta dosis de locura para incluso considerar seriamente dedicarse a ella. No muchos mineros de APT llegan a la jubilación, o bien abandonan temprano después de un susto, sufren un colapso mental o mueren jóvenes en un agujero desolado en algún lugar. Rara vez es posible recuperar el cuerpo para traerlo de vuelta a la superficie. Si te preguntas qué hace un minero de APT, probablemente prefieras no saberlo, pero para decirlo de manera simple, una vez que una mina alcanza una profundidad insegura para el equipo y los equipos humanos tradicionales, estos chicos continúan solos, operando excavadoras pequeñas e incluso herramientas manuales durante días o incluso semanas a la vez, sin ver la luz del sol. Según Vlad, hay cosas increíblemente valiosas a profundidades donde la mayoría de la gente no puede concebir que un ser humano podría sobrevivir. Nota al azar. Aunque está musculoso, Vlad es extremadamente pequeño. No me atrevo a preguntarle, pero dudo que mida mucho más de 5 pies de altura. Tiene manos y pies enormes para un hombre de su estatura. Es bastante pálido. Registro de Jack, 25 de noviembre de 1990. Vlad y yo hemos estado conociendo el terreno aquí en el sitio. Como creo que mencioné en mi última entrada, llegué unos días antes de que él apareciera y durante ese tiempo me familiaricé con el trabajo. El trabajo no es demasiado duro y tenemos un manual sorprendentemente amigable para todas las tareas y revisiones que estamos haciendo aquí. Vlad está lleno de historias increíbles de sus días en la minería. Hoy fue la saga de cuando se encerró en una cueva y quedó atrapado durante 5 días, sobreviviendo sin comida y solo con 20 onzas de agua. Finalmente logró abrirse camino de regreso y contactar con la superficie. No hay equipos de rescate en su línea de trabajo y estaban a 24 horas de darlo por muerto y sellar la mina. Registro de Jack, 30 de noviembre de 1990. Vlad desapareció hace 2 días. He buscado en todas partes en un radio de un par de millas y no tengo idea de qué hacer. Llamé a la sede, pero estamos en medio de una tormenta bastante mala y la compañía no puede venir aquí para ayudar por lo menos en una semana. Registro de Jack, 4 de diciembre de 1990. Vlad regresó al sitio hace unas horas.
Apenas dijo una palabra, se movía con cuidado, pero parecía estar en buen estado de salud. Así que cancelé la operación de rescate pendiente. Registro de Jack, 5 de diciembre de 1990. Vlad ha estado levantándose y moviéndose, ocupándose de algunas de las tareas más ligeras. Todavía no ha dicho dónde estuvo durante 4 días y estoy tratando de no acosarlo al respecto. Sin embargo, ha vuelto en gran parte a su antiguo yo, riendo y bromeando, etc. Ha estado actuando un poco raro a veces. Anoche me desperté para ir al baño y su litera estaba vacía. Después de 15 minutos de búsqueda, lo vi a unos 100 metros de distancia, cerca de uno de los tanques de presión. Solo estaba mirando al suelo sin mostrar reconocimiento alguno de mis gritos. No salió de su trance hasta que llegué allí y le di un ligero toque en el hombro. Parecía un poco confundido, luego hizo una broma y dijo que debió haber estado sonámbulo. Registro de Jack, 6 de diciembre de 1990. Vlad estuvo de nuevo afuera cerca del tanque anoche, pero esta vez vi cuando salió de la casa de literas. Así que lo seguí. Esta vez no respondió inicialmente a mi toque porque estaba absorto murmurando algo en ucraniano. Sonaba como "Ya rozumio". Nota: creo que significa "Ya rozumiu" o "entiendo". Le conté sobre esto esta mañana y él no reconoció mi pronunciación y dijo que no recordaba nada de anoche. Para darme una idea, soy de Virginia Occidental. Mi pronunciación de todo es un desastre por defecto. Así que probablemente solo no lo estoy diciendo correctamente. Vlad es sorprendentemente despreocupado sobre toda esta situación. No parece comprender lo aterrador que es estar en medio de la naturaleza por la noche, solo viendo a un hombre que apenas conoces, mirando al suelo como un zombi y hablando un idioma que no entiendes. Espero demasiado de un tipo que pasó 25 años viviendo en aislamiento casi completo en agujeros cavados a mano. Dudo que haya algo que le dé miedo a este hombre. Simplemente dejaría que hiciera lo suyo, pero me preocupa que vuelva a adentrarse en el bosque y no regrese. Registro de Jack, 8 de diciembre de 1990. Vlad no salió de su litera anoche. Estoy muy contento por eso porque realmente me está asustando con este comportamiento. No tengo nada más significativo que informar, excepto que se ha estado quejando de un dolor de cabeza todo el día e incluso tomó un par de descansos para acostarse. Registro de Jack, 8 de diciembre de 1990. El dolor de cabeza de Vlad ha empeorado. Si no mejora pronto, llamaré nuevamente a la sede. No sé si las tormentas que nos rodean alguna vez cesarán, pero debería al menos notificarles sobre una emergencia médica inminente. Registro de Jack, 10 de diciembre de 1990. Ok, hoy realmente se desató el caos. Estaba relajándome en la casa de literas viendo una repetición de Family Ties cuando escuché un fuerte golpe. No una explosión per se, fue más bien el sonido que hace cuando dejas caer una bolsa de arena o algo así, solo que amplificado 1000 veces. Todo el edificio vibró lo suficiente como para que mi botella de Clearly Canadian se cayera de la mesa. Corrí a ver qué pasaba y vi que el extremo inferior del tanque Nula NU9 había estallado. Aparentemente Vlad no había realizado la secuencia de liberación de presión durante varios días. Gracias a Dios que no estalló por la parte superior o tendríamos un problema mayor. Tal como están las cosas, ahora solo lanzó un montón de tierra desde debajo de la superficie. Hay tierra por todo el equipo en 2 acres y el suelo ha quedado expuesto en un área de aproximadamente 50 pies de diámetro y 8 pies de profundidad. Esto es una locura. Y no sorprendentemente, Vlad no parece preocupado. Ese tanque, el equipo que dañó y los esfuerzos de reconstrucción probablemente costarán $250,000. Registro de Jack, 14 de diciembre de 1990. Notifiqué a la sede del incidente. Todavía no pueden enviar a nadie aquí, pero como ahora todo está seguro, dijeron que continúe. Cubrí a Vlad diciéndoles que hubo un mal funcionamiento.
Registro de Jack, 15 de diciembre de 1990. Las cosas acaban de ponerse mucho más interesantes aquí. Vi a Vlad salir de la casa de literas anoche. Es la primera vez desde antes de la explosión. Lo seguí como de costumbre y observé desde la distancia cómo tomaba una pala y se metía en el cráter creado por la explosión. Vlad se arrodilló, puso su mano ligeramente sobre el suelo y la movió alrededor durante unos minutos. Era casi como si estuviera sintiendo un punto caliente. Finalmente se detuvo, agarró su pala y pasó unos minutos despejando tierra hasta que escuché el inconfundible sonido de metal con metal. Había golpeado algo. Vlad continuó excavando alrededor del área, haciendo un claro de varios pies de ancho. Luego sacudió un poco la tierra del suelo, se arrodilló, echó un vistazo, se levantó y se sacudió. Asintiendo, dijo algo que sonó como «Otro Matei Joy Boom». Oh, tenía un cuaderno conmigo esta vez para asegurarme de captarlo. Después de eso, recogió la pala y regresó a la casa de literas. Me mantuve fuera de la vista y cuando Vlad cerró la puerta de la casa de literas, salté al agujero y corrí a ver qué había golpeado con la pala. Era una tapa de metal, similar a una de alcantarilla, pero cuadrada y hecha de hierro grueso y forjado a mano. Estaba abollada. La superficie parecía deformada, casi como olas del océano en una escultura. Tuve que limpiarla un poco más, pero finalmente pude ver algunos grabados crudos en la parte inferior. Había algún tipo de lenguaje escrito que no reconocí. No se parecía a nada europeo que hubiera visto. Luego, cruzando toda la tapa en forma de X, había un grabado que parecía cadenas. En cada sección creada por las cadenas había una imagen. Una estrella de 4 puntas, un pico, un diamante y una cruz de San Andrés. Esas X donde las personas eran crucificadas con una figura humana en ella. Obviamente no tenía idea de qué significaba. Como ya había recibido mi susto nocturno, silenciosamente regresé a la casa de literas y me metí en la cama sin despertar a Vlad. No sé qué pensar en este momento. Realmente no me gusta hacia dónde van las cosas, pero sigo recordándome a mí mismo que Vlad era un minero de APT. No es una persona normal en ninguna definición. Es el tipo de persona que no quieres ver caminando hacia ti en la acera por la noche, pero definitivamente el tipo con quien quieres caminar en la acera por la noche, si eso tiene sentido. Registro de Jack, 16 de diciembre de 1990. Definitivamente, esta mañana tenía un poco más de ánimo. Como estaba claro afuera, me sentí más valiente y, véase tontamente, le conté a Vlad sobre los eventos de la noche anterior. Él estaba perplejo pero emocionado. Le mostré mi bloc de notas con las palabras que había dicho y, después de pronunciar mi versión unas cuantas veces, decidió que significaba obtener su ayuda. Tuvimos que ocuparnos de nuestras rutinas antes de divertirnos, así que corrimos de un lugar a otro y nos aseguramos de que todo estuviera en orden hasta las revisiones de media jornada. Vlad se estaba emocionando más cada minuto. Quiero decir, un minero retirado descubrió una tapa misteriosa que seguramente era la entrada a algún tipo de búnker subterráneo. Claro que estaba emocionado. Después de echar un vistazo a la tapa, definitivamente iba a ser un trabajo para 2 personas, lo que supongo es por lo que había dicho obtener su ayuda mientras dormía. Nos dirigimos al cobertizo de herramientas y trajimos un martillo grande, un par de palancas y una de esas enormes barras de acero que puedes golpear en el extremo. No sé cómo se llama, pero la cosa mide casi 1.5 mm de largo y pesa al menos 9 kilos. Trabajamos duro durante horas para avanzar en esa tapa. Estaba bastante atascada con suciedad en las costuras y todo. Claramente había estado cubierta durante mucho tiempo. Terminamos usando pequeños cinceles solo para romper la mugre alrededor del exterior. Finalmente logramos desalojarla y la colocamos verticalmente al lado del agujero justo antes del anochecer. Esa tapa debía pesar cerca de 136 kilos.
Ambos estábamos exhaustos y habíamos descuidado nuestras tareas normales, así que rápidamente retomamos nuestras rutinas y dimos por terminado el día. Registro de Jack, 21 de diciembre de 1990. Una gran tormenta azotó la mañana después de que abrimos la tapa. En este momento estamos bajo cerca de 1 metro de nieve, así que hemos dejado el agujero solo. Vlad está impaciente, pero el hombre sabe una cosa o dos sobre seguridad y no precipitarse en cosas de las que no sabe nada. Así que esperamos. Registro de Jack, 22 de diciembre de 1990. No ha ocurrido nada más, pero solo siento la necesidad de anotar en esta bitácora que el comportamiento completo de Vlad ha cambiado. Es su antiguo yo otra vez. Ahora que lo veo en su estado normal y lo comparo con el tipo que deambulaba sonámbulo y actuaba de manera espeluznante, puedo ver que es como si el tanque de presión que destruyó fuera simbólico de cómo se sentía por dentro, a pesar de que desapareció esos pocos días. Registro de Jack, 25 de diciembre de 1990. Estoy bastante cansado de caminar por la nieve para hacer nuestras rutinas y no poder revisar ese agujero, pero Vlad insiste en que esperemos la nieve. Debería desaparecer en unos días y no puedo esperar a que eso ocurra. Estoy harto de jugar cartas y de oler los pedos de Vlad. Nunca deberíamos haber incluido frijoles en nuestros suministros. Es Navidad, así que sacamos un poco de salsa de arándano enlatada para comer junto con algo de pavo congelado que encontramos en el congelador profundo. Vlad se emborrachó y cantó algunos villancicos en su lengua materna. Es gracioso cómo esos europeos del este pueden hacer que cualquier cosa suene como una canción de bebida. Registro de Jack, 28 de diciembre de 1990. Por fin chequeamos el agujero y vaya que la vida se volvió mucho más interesante. Vlad y yo llevamos algunas luces y un poco de cuerda y nos dirigimos al agujero para una inspección rápida. Él fue primero, metiendo su brazo y la cabeza justo debajo del borde. Gritó de emoción cuando emergió y me dijo que no era una cámara, sino que de hecho era un agujero, y tenía una escalera. Ambos estábamos bastante emocionados con esto. Realmente ni siquiera nos molestamos en discutirlo más. Simplemente tomamos nuestras cosas y nos preparamos para entrar. Vlad fue primero, por supuesto. Hombre, estaba realmente oscuro allí dentro. Una vez me dijeron en un tour que una cueva cerrada es el lugar más oscuro en el que puedes estar, y esto bien podría haber sido una cueva. Sí, la tapa no estaba puesta, pero realmente no parecía que entrara ninguna luz. Bajamos lentamente por la escalera, que de por sí era una obra maestra de artesanía. Estaba cortada directamente de la piedra, pero era perfecta en todos los sentidos. Los peldaños estrechos y suaves como los de cualquier escalera de acero que verías en cualquier otro lugar. Vlad mantenía su luz enfocada en cada paso para asegurarse de que no hubiera peldaños dañados que nos enviaran a nuestra muerte. El agujero era realmente estrecho, apenas había suficiente espacio para poder sacar los codos, y en algunos puntos las paredes talladas a mano estaban tan cerca que podía sentir mi aliento reflejándose en mi cara. A veces encontraba difícil llenar completamente mis pulmones porque el aire estaba tan pesado en ese espacio reducido. No soy claustrofóbico, pero realmente estaba poniendo a prueba mis límites. Contaba los peldaños y hacía cálculos en mi cabeza, y a unos 15 metros de profundidad vimos más de esas marcas. Esta vez era, supongo, lo que se podría llamar un pictograma. Era un dibujo al estilo de un paisaje con la luna y esas mismas estrellas de 4 puntas junto con algún tipo de barco o nave o algo que parecía un bote, tal vez, pero definitivamente estaba en el aire. Había docenas de figuras de palo dibujadas a lo largo de la parte superior. El pictograma rodeaba todo el agujero, mostrando a las figuras aterrizando. Luego la noche daba paso al sol que iluminaba una escena de ellos, cavando en montañas nevadas con picos vaciándose. La gente estaba afuera cazando y recolectando, etc. Interesante sin duda.
Continuamos un poco más y, a mi estimación, de unos 45 metros, estábamos paralelos a una habitación considerable que estaba tallada en la roca a nuestra izquierda. Nuestras luces solo iluminaban una corta distancia dentro, así que Vlad tomó la iniciativa de bajarse de la escalera y revisarla. En solo unos segundos me llamó y también me bajé y entré. Parecía una especie de vivienda. Había marcos de madera toscos con tela sorprendentemente intacta que probablemente había sostenido algo como ramas de pino o hierba en algún momento, pero claramente se había secado y desintegrado hace mucho tiempo. No había mucho más en la habitación, solo algunas tazas y un plato, todos hechos de arcilla, pero aún así expertamente elaborados como la escalera. Las paredes estaban casi completamente cubiertas de lo que parecían ser juegos. Piensa en algo como el 3 en línea o el ahorcado, pero algunos otros tipos de juegos que no reconocía en absoluto. Dentro de los juegos, y por sí sola, había bastante texto que ni Vlad ni yo pudimos interpretar. De hecho, ni siquiera puedo recordarlo lo suficiente como para intentar escribirlo aquí. Después de terminar en la habitación, Vlad, que todavía estaba cautelosamente molesto, dijo que deberíamos volver arriba y prepararnos para algo más a largo plazo. Realmente no teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo en este punto, pero de todos modos protesté un poco. Me miró como si fuera un idiota. Sacó unas cuantas rocas que había guardado en su bolsillo cuando no estaba mirando y las dejó caer. Vlad mantuvo sus dedos extendidos en esa mano y comenzó a contar los segundos. Nunca escuchamos que tocaran fondo. Mis ojos casi salen de mis órbitas. No sé a qué profundidad una persona no sería capaz de escuchar unas rocas del tamaño de pelotas de golf hacer contacto, pero incluso Vlad estaba sorprendido. Después del tiempo de 15 dedos, me miró con una cara que decía: «Cállate y haz lo que dije». Y sin decir una palabra, le di a Vlad una señal con la cabeza y comenzamos a ascender la escalera con prisa. Fui estúpido al cuestionar alguna vez a un hombre que prácticamente vivía bajo tierra. Finalmente resurgimos y nos dirigimos de vuelta a la casa de campo. Mis piernas estaban agotadas. Registro de Jack, 30 de diciembre de 1990. No volvimos al agujero ayer. Después de mucha discusión, ideamos un plan. Nos abasteceríamos de agua, luz adicional, tiza para marcar profundidades y puntos de referencia, y necesitábamos encontrar una manera de realizar las liberaciones de presión automáticamente. De lo contrario, solo podríamos ir tan profundo como nuestro horario de trabajo lo permitiera. Vamos a ponernos a trabajar en hacer estos preparativos, luego volveremos al agujero en unos días. Registro de Jack, 5 de enero de 1991. Aunque conocí a Vlad bajo tierra, no me había dado cuenta del impresionante conjunto de habilidades que había desarrollado para hacer sus descensos más seguros y eficientes. Primero, ideó un sistema de palanca simple activado por la propia presión del tanque para golpear el brazo de la válvula una vez que alcanzaba un cierto nivel. De hecho, estaría liberando presión de los tanques varias veces al día en lugar de las 2 veces habituales. Teníamos todos los suministros de soldadura y fabricación necesarios y se puso a trabajar para ponerlo en marcha. En segundo lugar, Vlad decidió que necesitábamos arneses con líneas de seguridad en mosquetones. Encontramos lo que necesitábamos en el cobertizo donde los cortadores de árboles guardan su equipo. Además de todo esto, me mostró cómo construir y soldar un sistema de rieles que usa rodillos en el exterior de la escalera para que podamos descender con menos esfuerzo. Utiliza una manivela hecha de un trinquete de venir junto alterado que controla el descenso y tiene un freno de fricción manual para bloquear el marco cuando es necesario. Descenderíamos un poco menos rápido que si bajáramos a pie, pero gastaríamos muy poca energía en comparación. Cada uno tenía una manivela funcional en la línea para que pudiéramos turnar. Después de probarlo en una de las escaleras de los tanques de 30 pies, funcionaba sin problemas después de algunos ajustes. Decir que Vlad era un tipo muy impresionante no le haría justicia. Planeamos hacer el viaje mañana. Registro de Jack,
8 de enero de 1991. ¿Qué días tan increíbles hemos tenido en el túnel? Cuando volvimos al túnel hace unos días, ya estábamos recogiendo piezas de una historia, sea verdadera o ficticia. Parecía ser que un grupo de personas bajó a la Tierra desde el espacio. Eran mineros de algún tipo. Basado en la sala que ubicamos durante nuestro primer viaje, vivían bajo tierra mientras cavaban este túnel. La pictografía o jeroglíficos, o como quiera que los llames, parecen mostrarlos cavando horizontalmente en lugar de directamente hacia abajo como el túnel en el que estamos. Aún no estamos seguros de qué pensar de todo, pero sabíamos que había más por ver y estábamos emocionados de comenzar. Vlad y yo bajamos manualmente hasta la cámara que inicialmente descubrimos y la hicimos nuestro campamento base. Allí desempacamos nuestro equipo y herramientas y con algunos ajustes logramos conectar el artefacto de Vlad a la escalera. Vlad comenzó a girar su manivela y bajamos. Fue solo unos 25 pies más antes de llegar a otra cámara. Esta era mucho más pequeña y parecía ser un área de almacenamiento para equipos. Revisamos, mirando a través de estantes de madera podrida y contenedores de almacenamiento, sin encontrar mucho en lo que valiera la pena gastar tiempo. Entonces, Vlad me llamó a la esquina más lejana. Enterrado bajo un estante derrumbado había un pico relativamente pequeño y algunos cinceles manuales. Sin embargo, no se parecían a ninguno que hubiera visto antes. Las asas estaban hechas de lo que parecía y sentía como madera, pero era más ligera y mucho más dura. En el exterior, el pico y los cinceles de metal eran de un metal oscuro, casi negro. La profundidad de la ausencia de color y la nitidez de los bordes daban a las herramientas una apariencia casi siniestra. Además, las herramientas no tenían fallas ni daños, ni siquiera el más mínimo rasguño. Vlad casualmente dio un golpe suave en la pared de roca a su izquierda, solo tratando de sentir la distribución del peso del pico. Para asombro de ambos, el pico entró en la roca como si nada. Un par de golpes más de Vlad y un trozo de roca del tamaño de una bola de bolos cayó al suelo. Ambos silbamos asombrados. Agarré uno de los cinceles y raspé en la roca, y se desprendió tan fácilmente como un cuchillo a través del queso. Los cortes de precisión que se podrían hacer con cualquiera de las herramientas eran asombrosos. Con enormes sonrisas en nuestros rostros, empacamos cuidadosamente las herramientas y las llevamos de vuelta a la cámara de alojamiento. Ambos sabíamos que esto era algo muy especial. Pasamos el resto del primer día descendiendo por el túnel. A unos 400 pies encontramos otra vivienda, pero también hicimos el macabro descubrimiento de una docena de pequeños esqueletos sobre hermosos altares de piedra cortados directamente de la pared a cada lado, ornamentados con las mismas estrellas de 4 puntas y grabados intrincados de todo tipo de cosas que solo deben ser reconocibles para alguien de otro planeta. Todo lo que pude hacer fue maravillarme ante su belleza. En la pared más lejana había otra pictografía. Esta mostraba las mismas figuras de palo saliendo de la montaña, pero en la siguiente escena había figuras más grandes sosteniendo armas y las figuras más pequeñas estaban encadenadas por los tobillos, aún trabajando con los picos y palas, acumulando diamantes en cubos. Algunos estaban en el suelo con cruces por ojos o en posición fetal, otros estaban siendo agredidos de diversas maneras con las figuras más grandes en círculos alrededor de algunos o alineados como si tomaran turnos. Otra figura estaba representada en una cruz de San Andrés, con un grupo de figuras claramente angustiadas siendo obligadas a observar. A un lado había algunas figuras más grandes que parecían estar asando una figura del tamaño de un bebé sobre un fuego. Ese último me envió un escalofrío por la espina dorsal. Le di una mirada sombría a Vlad y vi que él también estaba visiblemente conmovido. Registro de Jack, 9 de enero de 1991. Ayer, después de ascender desde la cámara funeraria hasta la primera cámara de vida subterránea, tuvimos una larga discusión sobre lo que habíamos encontrado e hicimos nuestro mejor esfuerzo para interpretar los pictogramas en las paredes.
Debido a las increíbles herramientas manuales que habíamos descubierto, acordamos que la historia que nos contaban las paredes probablemente era verdadera. Quiero decir, estábamos literalmente a cientos de pies de profundidad en un estrecho pozo que había sido excavado en roca sólida en medio de algunas de las tierras más desoladas del planeta, donde nadie existía sin entregas regulares de suministros. A pesar del sistema de ascensor que Vlad había desplegado, mis manos y pies dolían terriblemente. Sin embargo, no hay detención ahora. El descenso no ha terminado, la historia no ha terminado, y la historia tiene que ser contada. Creo que somos los primeros en leerla también, y estamos de acuerdo en que no queremos dejar estas atrocidades enterradas para siempre, incluso si solo estaban almacenadas en nuestras propias mentes. Registro de Jack, 12 de enero de 1991. Hemos tomado unos días libres en la superficie. Ahora el plan es bajar lo más posible. Hemos reunido suministros para una semana y descenderemos de nuevo mañana. Registro de Jack, 13 de enero de 1991. Hoy alcanzamos los 1000 pies hacia abajo. No puedo creerlo. Investigamos más cámaras de vida con varios objetos. Encontramos algunas herramientas increíbles más. Una de ellas parece un lápiz, pero literalmente raspa la roca tan fácilmente como uno de nuestros cuchillos cortaría tierra. Esto explica el increíble detalle en algunas de las pictografías y creaciones que hemos encontrado. Encontramos más y más de la historia a medida que avanzaba el día. Para resumir desde el principio, mi interpretación es que algún tipo de raza alienígena llegó a la Tierra buscando un nuevo comienzo o quizás solo para irse a través de la colonización. Eran humanoides, seguro, pero no completamente humanos como los conocemos aquí. Eran mineros de habilidad y capacidad incomparables, literalmente construidos para sobrevivir bajo tierra durante largos periodos. En algún momento, los humanos los encontraron y los esclavizaron para minar diamantes, trabajándolos implacablemente hasta el agotamiento, o peor. Más adelante en la historia, muestra un pequeño grupo de mineros, a los que he estado llamando los mineros, escapando de la cautividad y cavando este agujero después de que se puso el sol implacablemente cada noche. En este punto, creo cada palabra de la historia que estamos viendo representada mientras descendemos cada vez más profundamente en la tierra a nuestro alrededor. Hoy vi algo increíble. Me siento obligado a decir si es verdad, pero ya creo que lo es. Algo que me he estado preguntando es cómo podían ver correctamente al hacer la excavación nocturna. No creo que esta historia tenga más de unos pocos cientos de años, por lo que debería haber sido posible una luz portátil confiable. No se representaron linternas y no había una antorcha a la vista. Hoy obtuve mi explicación y mi única suposición de por qué no se representó hasta hoy es simplemente que no pensaban que era un gran problema. Un grupo estaba parado alrededor del agujero, aparentemente listo para entrar por la noche. Pero el primero en la fila estaba con los brazos abiertos, inclinándose dramáticamente hacia atrás. En la siguiente imagen, había comenzado a emitir luz de todo su cuerpo. Seguí las imágenes dibujadas en las paredes a mi alrededor y lo vi entrar en el agujero con los demás. Literalmente generaban su propia luz. Increíble. Registro de Jack, 14 de enero de 1991. Tras haber acampado anoche en el alojamiento más cercano, aproximadamente a 900 pies bajo tierra, partimos esta mañana sintiéndonos sorprendentemente frescos y listos para explorar. Decir que ha sido una aventura magnífica sería quedarse corto. Literalmente, hemos encontrado pruebas de extraterrestres, un intento de genocidio y una civilización perdida, todo en un gran agujero en el suelo. La porción de hoy de la historia tomó un giro inesperado a medida que continuamos descendiendo más y más profundo. Los pictogramas comenzaron a cambiar. Aunque suene imposible considerando que eran figuras de palo, el lenguaje corporal de los mineros claramente cambió de miseria y desesperación a ira y osadía.
Las imágenes pasaron de un anillo ocasional alrededor del agujero a una escena continua que seguía girando alrededor del agujero, retorciéndose hacia abajo, cada vez más profundo hacia lo que sabía que sería un final más temprano que tarde. Los mineros comenzaron a agitarse, hablando en grupos cuando sus captores no miraban, gritando en desafío cuando eran provocados y tirando de sus cadenas con un vigor renovado. Los mineros que cavaban este agujero bailaban antes de descender, todos ellos irradiando luz tan brillante que las imágenes mostraban un valle oscuro iluminado por el optimismo. Era claro que su plan estaba casi completo. Me sentía emocionado, como leyendo una novela fascinante, deseando alcanzar un final satisfactorio. Mientras, Vlad nos empujaba sin cesar más y más hacia lo desconocido. A 2000 pies paramos para pasar la noche. El clímax de la historia tendría que esperar. Registro de Jack, 15 de enero de 1991. Dejamos un alojamiento que encontramos a unos 1800 pies y descendimos rápidamente, pasando algunos de los hallazgos de ayer antes de retomar donde lo dejamos en la marca de los 2000 pies. La historia desapareció por unos 100 pies aproximadamente antes de continuar con una escena nocturna. Los excavadores se infiltraron nuevamente en el sitio de la mina, matando a los guardias mientras se dirigían a las cuevas donde el resto de los mineros dormía, despertados suavemente por los excavadores. Todos gradualmente se hicieron conscientes de su presencia. La mayoría de los mineros aún estaban encadenados juntos, y los excavadores comenzaron a romper las cadenas con sus herramientas especiales. Aparentemente, no dañaban el hierro tan fácilmente como la roca, pero las cadenas finalmente se rompieron. Los mineros comenzaron a salir silenciosamente de las cuevas. Docenas de sus captores dormían cerca en casas de campo, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo. El último de los mineros fue liberado, y las imágenes mostraron a todos congregándose justo fuera de la entrada de la cueva, a solo pasos de sus captores dormidos. El grupo se alejó para irse, pero un niño pequeño se quedó atrás, desafío dibujado en su rostro simple. Lentamente, pero con seguridad, el niño comenzó a brillar. El grupo se dio cuenta, se detuvo, y un adulto se acercó al niño para recogerlo. Sin embargo, se negó a moverse y el brillo se hizo más y más intenso. Otro niño dejó el grupo y se unió, luego otro y otro. Pronto los adultos comenzaron a alinearse hasta que todos brillaron tan brillantes como el sol. Los captores salieron volando de las casas de campo y quedaron inmediatamente cegados por el haz de luz concentrado. Habían salido apenas de la cueva, picos aún en mano y preparándose para huir con los mineros rescatados. Los excavadores vieron a los captores cegados y vulnerables y aprovecharon su oportunidad. Los hachas volaron salvajemente mientras los excavadores avanzaban y abrumaban a los captores cegados y paralizados, masacrados sin piedad. Partes del cuerpo estaban esparcidas, cabezas rodaban por el suelo y la sangre se esparcía en arcos perfectos desde las puntas de las herramientas de los excavadores mientras aniquilaban salvajemente a cada hombre y mujer responsable de su esclavitud. A medida que las imágenes continuaban, la noche se convertía en día, proyectando una luz diferente sobre la horrible escena en el campamento de la mina. Todo humano nacido en la tierra estaba muerto, amontonados en pilas de extremidades y entrañas. Los malhechores y esclavizadores se convirtieron en carroña para los lobos y buitres que habían descendido sobre los restos de la refriega. Vlad y yo estábamos abrumados por la historia ante nosotros. Lágrimas llenaron nuestros ojos mientras nos sentábamos en otro alojamiento tallado justo a más de 200 pies bajo tierra. Lo lograron. Jack dijo con una leve sonrisa frente a su grueso acento. Sobrevivieron. La última serie de imágenes mostró a todos marchando hacia el agujero, exhaustos, con algunos ayudando a otros a caminar. Grandes esposas de hierro unidas a eslabones de cadena rotos aún adornaban la mayoría de los tobillos del grupo mientras caminaban, lo que parecía ser la mayor parte de una semana para llegar al mismo agujero en el que me encontraba. Algunos no lo lograron y, en lugar de eso,
fueron enterrados a lo largo del camino. La mayoría de los que sobrevivieron la marcha parecían estar a las puertas de la muerte mientras entraban lentamente en el agujero. 2 hombres, 2 mujeres y 3 niños que aún estaban en la superficie voltearon la tapa de hierro gigante y la enterraron bajo la enorme cantidad de tierra que Vlad había descubierto hace más de 2 semanas. Luego se dirigieron hacia el bosque. Ahí es donde terminó la historia. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal. Y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.